Buenos días. En este video se realiza una clase interactiva donde estudiantes de premédica contestan algunas preguntas relacionadas con el tema, al tiempo que la maestra también emite algunas consideraciones básicas. Ustedes saben que tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso central? ¿Quién sabe? Médula espinal. La médula espinal. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y el cerebro. Y el cerebro, es decir, todo lo que está dentro del cráneo responde a lo que es el tejido encefálico. Entonces, dentro del cráneo tenemos parte del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro del cráneo? Dentro del cráneo, dentro del cráneo está el cerebro. Miren esa imagen, aparte del cerebro, ¿qué más hay? ¿Qué más? Miren, ahí está el cerebelo y está eso que llamamos tronco encefálico, que tiene el puente, la médula oblongada, etcétera. Es decir, que dentro del cráneo está el tejido encefálico, pero el encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Ustedes tienen que saber que todo eso lo tenemos dentro de la cavidad craneal. Entonces, ese sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo, por las meninges y por la columna vertebral. Vamos a ver si ustedes saben cuáles son los elementos que constituyen el sistema nervioso central. ¿Cómo se llaman esas células que forman el sistema nervioso central? Las neuronas. Perfecto, las neuronas. ¿Y cómo se llama el espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo? el espacio subaracnoideo. La barrera encefálica. El espacio subaracnoideo. Óiganlo bien cómo se dijo. Espacio subaracnoideo. Y si decimos subaracnoideo, ¿es porque está debajo de cuál de las membranas? De la aracnoide. Perfecto, porque está debajo de la membrana aracnoides. Entonces, ese líquido, que es un líquido transparente, va a estar circulando entre la aracnoides y la pía madre, en el espacio correspondiente que se llama subaracnoideo. Pero si se le pregunta entre cuáles membranas está ese espacio, entonces ese espacio está entre la aracnoides y la pía madre. Por lo menos tienen un concepto claro de las meninges ya. Ustedes en esa imagen del cerebro que está en la pantalla, ¿cuántos lóbulos ustedes ven ahí? ¿Cuántos lóbulos cerebrales están viendo? 4. Rezo. Están viendo 4 lóbulos, pero ¿saben ustedes que hay 5 lóbulos? No. Son 5, profe. El cerebro tiene 5 lóbulos. Vamos a ver quién investiga cómo se llama el lóbulo que no se ve ahí y que está escondido. Son 5 lóbulos, entonces, ¿cómo se llama? Son frontal, parietal, occipital. Hospital. No recuerdo los otros dos. Míralo ahí, está en la pantalla, míralo. Temporal. Entonces, si se abre el surco lateral, ahí está el lóbulo de la ínsula. Hay un quinto lóbulo en el cerebro que es el lóbulo de la ínsula. Si abrimos el surco lateral, que es este, que se observa entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal y el frontal, fíjense, ese surco es ese que divide el frontal del temporal y del parietal. Ahí dentro, en esa profundidad, está el lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Toda esa área del cerebro tienen funciones específicas. Todas las áreas del cerebro, miren, si ustedes ven el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el frontal, el occipital, todas esas áreas como el lenguaje. Ustedes ven que hay pacientes que les da lo que se llama un ACV, un accidente cerebrovascular,
y a veces se le afectan algunas áreas, porque entonces el cerebro no tiene la irrigación normal, es una irrigación adecuada y el paciente va a tener entonces una voz estropajosa, muchas veces no va a articular bien los sonidos, el lenguaje va a estar afectado y ustedes ven que lo mandan a terapia. Entonces, es eso que ustedes necesitan saber, que el cerebro tiene áreas especializadas como parte del sistema nervioso central. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llaman esas formaciones que tiene la superficie del cerebro? O sea, ¿de qué están formados los lóbulos del cerebro? ¿Cómo se le llaman a esas partes que tiene el sistema nervioso central en la superficie? ¿Puede Están repetir, maestra? calladitos. Ustedes ven que hay como surcos que dividen un ladito de otro, ¿no verdad? Que tienen como aspecto de gusanos con ranuras, etcétera. Esa superficie del cerebro, Corteza cerebral. bueno, es la corteza. ¿Cómo se llama esa apariencia que tiene la corteza? Esa apariencia se la dan lo que la llamamos los giros. Los giros o circunvoluciones. Se le llaman giros o circunvoluciones. Ese aspecto que tiene la corteza cerebral es así como se llama. Y hay áreas que tienen nombres especiales, pero ustedes en esta materia lo que se les está proporcionando es un conocimiento introductorio. Ustedes saben que el cerebro tiene áreas especializadas en varias funciones, que luego en clases más avanzadas ustedes van a enfatizar. Pero también el cerebro, como ustedes bien dicen, ese sistema nervioso central está formado por neuronas. Vamos a ver quién me dice cuáles son los tipos de neuronas que tenemos. Polares, unipolares, multipolares, Muy bien. Unipolares, pseudo-unipolares. bipolares, ¿y qué más? Pseudo-unipolares. Pseudo-unipolares. Muy bien. ¿Cómo se llaman las neuronas que no tienen axón? A esas que no tienen axón se le llaman anaxómicas. Son neuronas que se le llaman anaxómicas, es decir, no tienen axón. Acuérdense que hay un prefijo, an. Entonces, si decimos axón y le agregamos an adelante, van a ver que es anaxómicas, es decir, sin axón. También las neuronas se dividen en aferentes y eferentes. Excelente, excelente. Las ¿Y cuáles son las aferentes, aferentes? Entonces, las neuronas aferentes. las aferentes son sensoriales y las eferentes son motoras. Motoras, muy bien. Tienen que ver con el movimiento. Y las sensoriales tienen que ver con sentir las sensaciones. Dentro de esas sensaciones está, por ejemplo, cuando sentimos la temperatura, si está frío, si está caliente. Muy bien. ¿Y cuáles son las partes de una neurona? Vamos a buscar una neurona y vamos a mostrar una neurona con las partes de una neurona. Vamos a ver también cuál de ustedes envía una neurona al grupo. Miren aquí las partes de una neurona. Vamos a comenzar por las ramificaciones. ¿Cómo se llaman esas ramificaciones? ¿Qué nombre ustedes ven ahí? Dendritas. Dendritas, muy bien. Memphis es que hablan. Y esa parte del centro, ¿cómo se llama? Esa parte ancha donde hay algo verde. Núcleo. Hay dos partes para traer la neurona. Sí, entonces esa parte central, ahí es el cuerpo de la neurona. Hay dendritas, Núcleo, cuerpos cerebro. celulares. Cuando el extremo de un axón se pone en contacto con otra neurona, ¿qué se produce? Sinapsis. Una sinapsis, perfecto. Se produce una sinapsis. ¿Y quién puede definir lo que es una sinapsis? Yo, profe. ¿Qué es una sinapsis? Es la región
de una neurona y las dendritas al cuerpo de otras. Perfecto. Es decir, que una sinapsis se produce cuando el axón de una neurona se pone en contacto con las dendritas de otra neurona. Cuando hablamos del sistema muscular, por ejemplo, para que los músculos tengan una función y puedan hacerlo, tiene que haber una sinapsis neuronal. Si no hay esa sinapsis neuronal, no va a haber un impulso nervioso que vaya directamente a un músculo X a realizar una función. Entonces, cuando se produce la unión del axón de una neurona motora con la membrana de una fibra muscular, se produce entonces lo que llamamos la unión neuromuscular o sinapsis neuromuscular. Eso ustedes lo pueden ver cuando ustedes entran a cirugía. Por ejemplo, que ven que nosotros usamos un equipo llamado electrocauterio para coagular los vasos, sobre todo a veces algunos vasitos perforantes en esa membrana que cubre el músculo, que es la aponeurosis. Y entonces ustedes observan que esas fibras musculares se contraen. Y es por eso. Ustedes van a observar que el músculo se contrae porque la fibra muscular es eléctricamente excitable y recibe ese impulso nervioso a través de la membrana. Sí, en la imagen anterior que se le presentó en la pantalla, ustedes vieron que el axón está formado por nodos, como unos botones que se van uniendo unos con otros. Entonces, ¿cómo se llaman esas ranuras? Esas ranuras, ¿cómo se llaman esas ranuras? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Mírenla ahí. Entonces, ¿cómo se llaman esas ranuras? Lo de rabiar. Nódulos de Rambier. Nódulos de Exacto. Rambier. Entonces, ustedes tienen que aprenderse eso. Muy bien. En el sistema nervioso tenemos una subdivisión. Vamos a ver quién encuentra a qué parte del sistema nervioso corresponde la división en sistema simpático y parasimpático. Vamos a ver si me investigan eso y me dicen. ¿A qué parte del sistema nervioso corresponde la división del sistema simpático y parasimpático? Sistema nervioso central. Sistema nervioso central. No sería al cerebro y la médula. ¿Qué es del sistema parasimpático? No está hablando de los nervios craneales y los nervios espinales. Eso pertenece al sistema nervioso periférico. ¿Oíste? Estás confundiendo, mira. Los pares craneales y los nervios espinales corresponden al sistema que llamamos sistema nervioso periférico. La pregunta que usted dijo. Entonces, la pregunta que yo dije es que me digan la división del sistema simpático y parasimpático. ¿A qué pertenece? Si el sistema central, si el sistema nervioso autónomo. Al central. Sistema nervioso autónomo. Al autónomo pertenece. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Díganme. Busquen una definición de sistema nervioso autónomo para que me la digan por aquí. Busquen una definición. Sistema nervioso autónomo, ¿qué es? Cuando usted es autónomo, ¿qué usted es capaz de controlarse a sí mismo? Una persona autónoma. Ustedes estudian en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es el que se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo. Sí. Bueno, entonces ya ustedes saben que cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, este sistema se encarga de esas funciones que son involuntarias en nosotros. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos controlar, como los movimientos cardíacos, los latidos cardíacos. Nosotros no lo podemos controlar. No podemos controlar las veces que el pulmón se infla, se haga con más frecuencia y se haga con más capacidad. Porque ustedes saben que a veces un paciente puede broncoaspirar. El exceso de secreciones mientras se está operando un paciente, si está intubado, puede hacer que esa secreción se le vaya por la vía aérea. Entonces el paciente se puede asfixiar con esas secreciones en su laringe, en su tráquea, y esa secreción puede llegar a los pulmones. Entonces, los médicos ponen medicamentos para que ese exceso de secreción no se produzca en esos pacientes que están intubados y que están bajo el efecto de anestesia. Entonces, ya ustedes ven
cómo es. O sea, el sistema simpático hace lo opuesto de lo que hace el sistema parasimpático. Y tuvo que correr adentro para llegar a la segunda planta del EM y poder tomar su examen. ¿Cuál sistema está activado? Simpático. ¿El sistema? Parasimpático. No, el sistema simpático. El sistema simpático. Por ese joven que está corriendo, va a tener mayor frecuencia de los latidos cardíacos, mayor presión para sus vasos sanguíneos, la respiración también va a estar incrementada, la frecuencia respiratoria, porque va a haber un aceleramiento de las funciones orgánicas, producto de eso. Ustedes no han oído decir que el estrés causa muchos estragos. Entonces, cuando nosotros estamos en estrés, el sistema simpático tiene que acelerar su función, trabajar más de la cuenta y todas las funciones orgánicas se alteran. Entonces, muchos pacientes van a tener, producto de eso, una falta de equilibrio interno y entonces el mecanismo de la homeostasis no va a ser adecuado. Es ahí que vienen los infartos, que vienen los accidentes cerebrovasculares y otros problemas. Porque hay que mantener un equilibrio interno. No decimos que esas sean solamente las causas. Profe, una pregunta. Sí. Yo antes había escuchado que, por ejemplo, vamos a suponer, de repente a mí me van a atracar. Entonces, a mí se me activa lo que es el simpático. O sea, que entiende como a nosotros tener una reacción que quizá nosotros no esperamos. ¿Tú puedes repetir? O sea, por ejemplo, a mí me van a atracar. Entonces, de repente yo actúo de una forma rápida que quizá ni yo misma pensé que haría eso. Si a ti te atracan y tú actúas de una manera distinta, es porque tu sistema nervioso, por ejemplo, reaccionó de una manera involuntaria. Okay. A veces tú haces cosas que no están planificadas por el mismo sistema nervioso. Acuérdate que para ejercer una función, eso tiene que estar en relación con otros sistemas, con el sistema endocrino, por ejemplo. Y a veces esas actuaciones no han agotado las partes correspondientes y por eso tú ves que no siempre las funciones van a ser adecuadas. No se recomienda que uno haga, por ejemplo, varias cosas a la vez porque el sistema no está preparado para trabajar de esa forma. Y es por eso que a veces tú ves que a uno lo atracan y el ladrón mata al que está atracando, porque a veces al que lo atracan no se planifica mentalmente para entregar lo que le están pidiendo. Exacto. Por esa reacción que tiene, o sea, por ese acto inesperado. Ustedes ven lo importante que es el sistema nervioso y conocer los detalles del sistema nervioso. En el sistema nervioso autónomo, uno no puede controlar. ¿Oyeron? No se pueden controlar las funciones. Nosotros no podemos controlar el deseo cuando queremos orinar. Usted no puede decir a su cuerpo, no me dé deseo de orinar ahora. Cuando ustedes tienen deseo de evacuar, eso es por la función intestinal y la peristalsis intestinal. Ustedes no pueden evadir esa función. Cuando respiran, no pueden evadir. Si nadie le está tapando la boca ni las vías aéreas, tienen que hacerlo, porque ustedes no son los que controlan ese sistema. Entonces, son sistemas autónomos, se controlan ellos mismos, pero no por la función voluntaria de la persona.
Entonces, en el sistema nervioso periférico, les decía ahorita que están los nervios espinales y están los pares craneales. ¿Quién puede mencionar el nombre de los 5 primeros pares craneales? ¿Cuáles son los 5 primeros pares craneales? Olfatorio, El nervio olfatorio, El óptico, muy bien, el óptico, Nervio ocular, tropiano, el nervio olfatorio es el primero, el óptico el segundo, ¿cuál es el ocular o motor, oculomotor, motor ocular qué? común, El cuarto, tropiano, Nervio troclear. nuclear, muy bien, el quinto, trigémino, se lo están aprendiendo, muy bien. El sexto, motor ocular externo, abducente, el séptimo, Facial. Nervio facial. el octavo vestibulonuclear, y el noveno, glosofaringeo, 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 el décimo, cállate Briana que estoy escuchando, neumogástrico, hay una que tiene. y el décimo, silencio, el hipogloso, el hipogloso. ¿Ustedes están seguros que es el hipogloso? profe vago, Es el 12. vago, profe, El vago es el décimo par craneal, que antes también el se llamaba 11, pulmonar. el accesorio, El 11 es el accesorio, el 12, el hipogloso, cada uno de esos nervios van a un órgano específico. Por ejemplo, cuando yo digo hipogloso, la acción motora de ese nervio, ¿sobre qué órgano es que va? Hipogloso. Cuando ustedes oyen el término gloso, gloso significa lengua. Entonces, la función de ese nervio es para la lengua, la función motora de la lengua. Y si yo digo glosofaringeo, ¿a cuáles órganos va? Glosofaringeo, ¿a cuáles Las órganos va? expresiones, profe. No, glosofaringeo significa que va a la lengua y a la faringe. ¿Oyeron? Glosofaringeo va a la lengua y a la faringe. Ustedes se fijan que en anatomía hay términos que van a indicar un número determinado. Todo lo que lleva gloso es porque implica la lengua. Hay muchos músculos que tenemos en el cuello y en la base de la cavidad oral que tienen que ver con la lengua. Y hay músculos que son propios de la lengua. Cuando ustedes dicen espirogloso, geniogloso, son nombres de músculos que tienen que ver con la lengua, que las fibras musculares, parte de esas fibras musculares se encuentran en la lengua, para que ustedes vayan relacionando los conocimientos Hace movimiento. anatómicos. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene afección de ese nervio hipogloso, cuando hay un paciente que tiene un problema de ACV, que tiene esa condición, que le ha afectado el nervio hipogloso, ¿qué le va a pasar a ese paciente entonces? Como estábamos diciendo ahorita al comienzo. Si se le ha afectado el nervio hipogloso, ¿qué manifestación va a tener ese paciente? No va a tener movimiento de la lengua. No va a tener movimiento de la lengua o lo va a tener disminuido. De ahí que ustedes ven que muchos pacientes van a tener entonces ese problema. Y hay algunos que quedan tan mal que hay que darle hasta los alimentos por una sonda nasogástrica, porque no pueden tragar los alimentos y la lengua se le cae
que dependiendo del daño, de la severidad del daño, van a ser las del paciente. Muchos de esos pacientes ustedes van a ver que van a estar salivando también todo el tiempo porque tienen la función de tragar. Entonces la saliva que tienen se les va saliendo de la boca. Son problemas que tenemos que tomar en cuenta para que ustedes aprendan estos conceptos con orientación clínica del sistema nervioso. ¿Ustedes conocen algunas enfermedades que afectan el sistema nervioso? ¿Algún familiar, algún vecino? Díganme el nombre de algunas enfermedades que afecten el sistema nervioso. Parkinson. Ah, el Alzheimer, Hay mucho. Alzheimer, La CB, muy bien. Almen. Díganme otra. las aneurismas cerebrales. Los aneurismas tienen que ver con el sistema circulatorio. La epilepsia también. Pero si hay un La aneurisma que se esclerosis rompe, también. escúcheme, para dar una aclaración, si hay un aneurisma cerebral que se rompe, pues ya el área irrigada por ese aneurisma va a afectar al sistema nervioso central. ¿Me entienden? Pero una enfermedad propia, díganme ahora, enfermedades propias del sistema nervioso central. Aparte de la que mencionamos, del Alzheimer, el Parkinson, ¿cuáles otras? Esclerosis. La esclerosis múltiple. ¿Qué más? La demencia va ahí también, profe. Bueno, la demencia senil también afecta al sistema nervioso. Las La demencias, epilepsia. la epilepsia, muy bien. Las meningitis corresponden a patologías del sistema nervioso central. También está la esclerosis lateral amiotrófica, yo creo que sí. Amiotrófica, muy bien. La esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, pues ustedes ya más o menos tienen una idea clara del sistema nervioso central. Miren, se le va a subir un video de un tema que ya ustedes han visto, que se está terminando de hacer y que algunos de ustedes participaron el otro día enviándome algunos comentarios y unos videitos de participación que estoy incluyendo. Es un tema del sistema inmunitario. ¿Se acuerdan que lo repasamos? Entonces, en base, oigan bien, que les estoy explicando algo. ¿Oyeron? ¿Están atentos? Sí. 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 Yo les voy a poner un trabajo para entrega digital, como si fuera un portafolio con respecto a los videos. Ustedes van a acumular los comentarios que hayan hecho en el canal de los videos que yo suba y los van a dar un copy-paste y lo van a unir con unas preguntas tipos comentarios que le voy a enviar para que hagan una entrega de un trabajo escrito el próximo sábado.